damos la palabra, Silvia. Sí, muchísimas gracias. Esta ponencia al eminente lingüista, filólogo y gran profesor de lengua griega antigua, Martín Ruy Pérez, fallecido el 2 de julio de este año en Madrid, a la edad de 92 años. Hoy lo honramos y lo recordaremos siempre. El tema de estas jornadas es la naturaleza, concepto proveniente del latín, natura, y hoy en día es usado en el desarrollo del método científico. Así, la palabra naturaleza contiene los diversos tipos de seres vivos, animales y plantas, aparte de objetos inanimados, donde pueden incluirse los aspectos atmosféricos, la geología o la materia y energía de los entes vivos. Es decir, se habla del entorno natural, o en otras palabras, de todo aquello que no ha sido alterado sustancialmente por el hombre o bien que subsiste a pesar de su intervención. Centrémonos en el siglo IV a.C., de manera especial en la ciudad de Atenas. Sé muy bien que en ese siglo se crearon prácticamente todas las ciencias humanas. ¿Cómo sucedió? La lucha política griega de varios siglos implicó la creación de un tipo de democracia basado en la igualdad ante la ley, en la igualdad en el derecho a la palabra y en la obtención de la libertad de palabra, isonomía, isegoría, parresía. Estamos hablando, entre otros asuntos, de la creación de la escritura, que transformó la cultura griega, misma que tradicionalmente había sido oral. Esta escritura implicó un nuevo tipo de comunicación y de divulgación de conocimientos para diversos usos prácticos. Así, hubo una avalancha extraordinaria de manuales sobre cualquier tema. En este sentido, está muy presente el desarrollo de la técnica de la retórica a través de los discursos judiciales, políticos y de aparato, donde el manejo de los argumentos junto con los efectos éticos y patéticos tienen gran relevancia. Tomo ahora la concreta y acertada palabra de Paola Vianello, quien explica lo anterior de la siguiente manera. Dice: podríamos considerar la retórica clásica ateniense de los siglos V y IV a.C. como una matriz verbal y argumentativa, a la cual se conectaban o a la cual se desprendían muchas de las ciencias y de las técnicas de su tiempo que necesitaban una organización sistemática, la reflexión razonada y las palabras para su transmisión y divulgación. ¿Qué tratado especializado, qué arte médico, qué relato o estudio histórico podía prescindir de un orden explicativo, de un encadenamiento de razones y, en fin, de la palabra, confiada ahora a la escritura, para llevar a destinatarios vecinos o lejanos, para entrar como un anillo más en la cadena de la transmisión del pensamiento técnico y científico? Realmente, las propiedades del bien pensar y del bien hablar y escribir con corrección, claridad y precisión no eran prerrogativas exclusivas de la retórica, sino de una técnica de la Grecia antigua, y todo avance que registraba la primera era potencialmente un avance de las segundas, cuando menos en el nivel de la comunicación, que es de vital importancia para el progreso científico. Estamos en el siglo de las profesiones. Lo primordial es el desarrollo aristotélico o peripatético en torno a la ciencia, abarcada en la totalidad de lo existente, desde las perspectivas teoréticas o especulativas de la realidad, prácticas y poéticas, fundándolo todo a través de la lógica formal y la lógica material. Primordialmente, en la mente de Aristóteles, fue el trabajo en equipo y la discusión constante. Gracias a ello, se puede abrir por primera vez en Occidente el desarrollo escrito de la ciencia. Uno de los alumnos de Aristóteles más cercano y más destacado fue Tírtamo de Éreso, al que ustedes pueden ver, a quien su maestro denominó el divino expositor, es decir, Teofrasto. Teofrasto vivió casi toda su vida tranquilamente en Atenas. En su primera juventud vivió como un junior actual, pues su padre tenía mucho dinero gracias a su industria de lavandería en la isla de Lesbos,
y le mandó a estudiar a Atenas en la escuela de Platón y después en la de Aristóteles. Ahí Teofrasto nunca tuvo una vida ascética, sino un intenso contacto con una sociedad de personajes elegantes que compartían banquetes y en donde se discutían cuestiones filosóficas o científicas. Ellos conversaban también en el ágora, en casas o palestras particulares, con los sofistas que pasaban en ese momento y con toda una gran sociedad democratizada más o menos. Y muchas veces iban al teatro y a las ceremonias religiosas de la ciudad. Teofrasto fue un hombre longevo, que nació hacia el año 372 y vivió 70 años durante todo el siglo IV y un poco más de 10 años en el siglo III. Cuando tenía 30 años, conoció de la batalla de Queronea, que tal vez ustedes recuerdan un poco, y vivió todo el tiempo de la campaña de Alejandro Magno. Los estudios de Teofrasto estuvieron centrados durante muchos años en la filosofía natural, porque en la distribución de las áreas científicas del perípato, sus investigaciones más gustosas se referían a la botánica. En este sentido, publicó 2 obras fundamentales: La historia de las plantas, Periphyton Historias, y Sobre los orígenes de las plantas, o Periphyton Aithion. Ese gusto por la investigación por la naturaleza, gracias entre otras cosas al mecenazgo macedónico, lo llevó probablemente a viajar con Aristóteles por Macedonia, Tracia y el Ponto. Al mismo tiempo, esto le permitió escuchar la lengua griega de otras regiones y observar las actitudes humanas. Así escribió sus famosos Caracteres Humanos y un estudio sobre el estilo, que nosotros no tenemos, o bien las opiniones de los filósofos sobre el fuego, sobre minerales, sobre las piedras, obras que Diógenes Laercio menciona. La historia de las plantas, que es el tema del que me ocupo ahora, voy a hablar un poco de él. Digo que hace apenas 8 años, José María Díaz Regañón López realizó la primera traducción en español de esta obra para la editorial Gredos. Este libro se encuentra ahora en todas las bibliotecas de nuestra universidad. La cultura filosófico-científica y literaria de Atenas está plasmada en esta obra. Se habla allí del médico Diocles de Caristo, de la propia época de Teofrasto, quien escribió el primer libro de herbolaria en Grecia. Está Fanias, quien había publicado 7 libros sobre las plantas, y el médico de Alejandro Magno, Andrócides, y entre otros muchos, Menestor, que era la autoridad más importante en los tipos de madera para la creación de palillos, por ejemplo. Esta obra de Teofrasto está dividida en 2 partes fundamentales: Cadholon, es decir, ideas fundamentales y problemas generales de las plantas, y Cadhekasta, o problemas particulares: árboles cultivados, silvestres, arbustos, hierbas, las hierbas perennes o árboles perennes, bienales, anuales, leguminosas y cereales. También se ocupa de las maderas y de su elaboración. El último de los libros, el 9 o el 10, en algunas ocasiones hablan de 10 libros, se ha considerado apócrifo y trata de las raíces medicinales. El mérito de esta obra, a decir de Díaz Regañón, es el siguiente. Consiste en haber introducido la división de las plantas en clases y subclases, atendiendo a sus caracteres comunes y a sus diferencias, siguiendo su criterio morfológico y geofísico. Es importante señalar que los conocimientos de Teofrasto no provinieron solamente de otros autores, sino de su propia observación a través de sus viajes y de los materiales que sus alumnos, por lo menos 2000, le mandaban constantemente. Sus descripciones de las partes de las plantas son muy detalladas, destacando su empleo, su uso alimenticio e incluso farmacológico. Al mismo tiempo, es patente que gracias a la analogía, Teofrasto las pudo distinguir con precisión y, lo que es fundamental, reconoció la naturaleza propia de cada una frente a la naturaleza de las otras.
Su ciencia está centrada en la observación y no en instrumentos científicos inexistentes en su época. Su obra puede ser considerada como una enciclopedia botánica, donde está patente también el conocimiento de la agricultura y de 500 plantas existentes en toda la tierra conocida en su momento. También aparecen las enfermedades propias de las mismas plantas, sus productos industriales y alimentos, o diversas clases de sustancias aromáticas. Quizá sea una obra que correspondía a las notas del maestro para sus clases. Desearíamos presentar tan solo un ejemplo de la ciencia botánica de Teofrasto. Podemos hacerlo con el libro cuarto, capítulo 2, donde conoceremos la descripción del nenúfar blanco. Bueno, aquí tenemos a los peripatéticos, ¿verdad? Aristóteles, Estratón, Teofrasto, es otro ejemplo de él, pero es el tipo de planta que yo quisiera mostrar. En latín se llama Nymphea alba y en griego Nymphaea leucae. Voy a leer a Teofrasto para que ustedes escuchen el tono, el estilo y la manera en que él estaba presentando a su público cómo son las plantas. Dice: es evidente que hay que examinar las plantas peculiares de cada lugar en particular, mientras se pueden hacer reflexiones comunes a todas las que no ofrecen singularidades del lugar. Pero incluso estas es preciso clasificarlas atendiendo a sus lugares. Por ejemplo, unas son palustres, es decir, las que aparecen en las lagunas o bien en los pantanos, ¿no? Otras lacustres, otras de río, o bien otras pueden ser comunes a toda clase de lugares. Hay que distinguir también cuáles crecen lo mismo en terreno húmedo que en seco y después solo en el húmedo, distinguiendo, por así decirlo, estas de aquellas otras. Como tenemos solamente 3 minutos, evidentemente, lo que quería yo señalarles y decirles es que en la descripción Teofrasto nos está hablando del ambiente húmedo en el que aparece esta plantita, en que se encuentra también cercanía de algunas regiones de Orcómeno, y que este nenúfar blanco, que el nombre de la planta se llama nenúfar blanco, tiene una descripción específica, que se parece a veces a una amapola, que tiene ciertos pétalos, que tiene ciertas hojas, que también se parece un poco a las rosas en cierto momento, pero que el nenúfar blanco solo prospera en el agua. Es decir, hay toda una descripción bastante clara en el libro cuarto que aparece aquí. ¿Por qué elegí yo esta planta? Bueno, porque estando ahí en París y viendo estos nenúfares de Monet, verdaderamente me pareció impresionante cómo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, estos poetas encontraron dentro de la naturaleza elementos muy diferentes al ser humano. Decía Monet, por ejemplo, que era mejor estar dentro de la naturaleza cuando el hombre no existe. Es decir, esta búsqueda constante de lo que es lo natural y de lo que es lo bueno, lo que es bondadoso, lo que es pacífico, no ir a las guerras. Finalmente, lo que aquí no se puede ver muy bien, yo tampoco veo mucho, es que aquí dentro de la universidad encontramos en la librería, en la biblioteca central, el primer volumen publicado en 1483, es decir, la Editio Princeps de las plantas, elaborada por un griego del siglo XV. Estamos empezando la época del Renacimiento. Este señor se llamaba Teodoro Gases, hizo esa traducción en latín. Aquí, bueno, no puedo mostrarles, pero hay una columna. Es una columna, el texto está editado en 2 columnas, apostillado, es decir, tiene anotaciones a los lados, ¿verdad? Y luego su portada tiene el frontispicio calcográfico, es decir, el que
perdón, el que les había pasado, ¿no? Está como dibujado, y allí aparecen en latín de Historia Plantarum, Libri Decem, dice, en griego y en latín. Las personas que estuvieron colaborando, tenemos allí a Cesare Scalígero, a Roberto Constantini y Ioannis Bodae. Dos de ellos habían muerto antes de que se editó el libro. Este libro se editó en 1644, hasta 1644, pero estaban recogiendo estos nuevos eruditos de principios del Renacimiento, estaban recogiendo la primera traducción de un griego en el latín, y la gente conocía muchísimo el latín. Entonces, Scalígero, que tal vez ustedes más adelante conocerán, o Constantini también, murieron antes de que se pudiera publicar el texto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el índice también que se realizó. Y luego lo bonito es que aparecen también, no se pueden ver con mucha claridad, pero algunos tipos de plantas y cómo se desprenden y cuál es la cabecita, el cuerpo, las raíces de la misma plantita, ¿no? Y bueno, aquí este señor, Egberto Bodeus, fue el padre del editor, que había muerto bastante joven, por cierto, ¿no? Entonces, lo único que quería yo mostrar y decir que la ciencia entre los griegos es posiblemente una de los dones que el Occidente ha podido obtener, porque no en todos lados se hacen manuales que paulatinamente van evolucionando y van haciéndonos aprender, conocer y avanzar constantemente para el conocimiento de la naturaleza. Es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia por esta interesante exposición de las plantas en Teofrasto. Y bueno, ahora toca el turno de la doctora Carolina Olivares Chávez y nos va a presentar la ponencia que se intitula Elogio de la flora y la fauna, la noción de paraíso en Jenofonte. Así que tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por su amable presencia. Y deseo aclarar que hice un ligero cambio en el título de esta charla. Ahora queda así: la noción de paraíso y el elogio de la agricultura en Jenofonte. Inicio. En esta ponencia deseo demostrar que a partir de un tema en apariencia irrelevante, como la noción del paraíso persa, Jenofonte profundiza hasta desarrollar lo relativo al estrecho vínculo entre la agricultura y la virtud. Para lograr mi objetivo, me baso fundamentalmente en el económico, la anábasis y la ciropedia. También consulto a algunos autores modernos, por ejemplo, Francisco Bueno y Marie-Françoise Marain. Divido esta exposición en 4 pequeñas secciones. 1. El paraíso persa y su influencia en el pensamiento de Jenofonte. Es oportuno mencionar que en el siglo IV a.C., Atenas sufría ya una seria deforestación. En Critias 111 BAD, Platón, contemporáneo del historiador, se refiere al suelo ático como los huesos de un cuerpo enfermo. Lamenta que el paisaje, antaño fértil y lleno de ríos y fuentes, ahora luzca, erosionado y sea incapaz de retener el agua de la lluvia. Asimismo, conviene destacar que Jenofonte vivió en carne propia situaciones extremas. Perdido con el contingente de los 10.000, enfrentó la falta de víveres y la dureza del clima. Al analizar los escritos de este socrático, es evidente que durante su travesía por Asia Menor puso atención en la flora y la fauna. En la Anábasis relata que los soldados avanzaron por sitios desérticos y aclara que con frecuencia toda la región carecía de árboles.
Luego de cruzar por varias zonas áridas, informa que en Arabia, cerca del río Éufrates, llegaron a una llanura cubierta de ajenjo. Maravillado, explica que aunque no había árboles, todo estaba lleno de plantas aromáticas. Allí contempló asnos salvajes, muchas avestruces, avutardas y gacelas. Ahora bien, ¿qué dice el escritor sobre los paraísos? Estudiosos como León Rodríguez y Marie-Françoise Marain sostienen que Jenofonte fue el primer autor griego que introdujo en su obra la palabra paraíso, que viene del persa pari, alrededor, y daesa, muro. Dicho vocablo griego pasó al latín como paradisus. En la Anábasis, el historiador da testimonio de que Belestis, gobernador de Siria, poseía un paraíso muy grande y hermoso, que tenía todos los frutos que producen las estaciones. Ese lugar fue arrasado por Ciro el Joven. Hay que señalar que en su tiempo libre, Ciro el Viejo practicaba la cacería como entrenamiento militar, y cuando se quedaba en su palacio, cazaba animales criados en el propio paraíso. Sócrates asevera que en todos sus palacios y en todas sus visitas, el soberano persa procura que haya jardines, kepoi, llamados paraísos, hoiparadeisoi kalúmenoi. Dichos lugares están llenos de todo lo bello y lo bueno que da la tierra, y allí permanece la mayor parte del tiempo, excepto si se lo impide la época del año. Admirado, Critobul exclama que tales lugares entonces deben estar arreglados lo más bellamente posible, con árboles y con todas las bellezas que la tierra engendra. 2. Paraíso, agricultura y milicia. En el económico se narra el encuentro entre Ciro el Joven y el espartano Lisandro. Especialistas como Lea Cronenberg ven en este episodio una recreación del encuentro entre Solón de Atenas y el opulento rey Creso en su palacio de Sardes. De acuerdo con la obra del historiador, cuando Lisandro acudió para presentarle a Ciro el Joven los obsequios de los aliados, el príncipe persa se portó amistosamente con él, tanto que le enseñó en persona su paraíso de Sardes. El espartano se quedó admirado, cito a Jenofonte, ante la hermosura de los árboles, la simetría de la plantación, lo recto de las hileras, la regularidad de todos los ángulos y la gran variedad de agradables fragancias que les acompañaban en su paseo. Fin de cita. Aquí conviene hacer un pequeño paréntesis. En un artículo dedicado a los jardines persas antiguos, Francisco Bueno comenta lo siguiente, cito: los árboles se plantaban siguiendo un trazo geométrico. Entre los árboles cultivados se encontraban especies exclusivamente ornamentales y frutales: álamos blancos, cipreses, pinos, palmeras datileras, almendros, granados y cerezos. Las flores se disponían al azar. Se sembraban rosas, tulipanes, lirios, narcisos, jacintos, clavelinas, claveles, amapolas, azucenas, jazmines, etc. Fin de cita. Al contemplar tan bello lugar, Lisandro dijo gratamente sorprendido que todo lo maravillaba por su hermosura, pero sentía mucho más admiración por la persona que había diseñado y distribuido cada parte. Al escuchar a su invitado, Ciro contestó alegre que él había diseñado y distribuido todo, incluso él mismo había plantado algunos árboles. Al oír eso, el espartano observó incrédulo al príncipe, quien portaba ricas vestimentas, usaba perfume, gargantillas, brazaletes y otras joyas. Entonces, Lisandro preguntó si en verdad Ciro, con sus propias manos, había sembrado árboles. El persa respondió que nunca comía sin antes haber sudado al practicar algún ejercicio militar o agrícola. Esa contestación hizo que el espartano le estrechara la mano y le dijera: me parece justo que seas feliz, Ciro, porque eres bueno, y por eso eres un hombre feliz. Fin de cita. Con este relato, Sócrates le demuestra al rico Critobulo que ni siquiera los hombres más felices y acaudalados pueden prescindir de la agricultura. Desde mi punto de vista,
Resulta muy significativo que Sócrates inserte esta anécdota exactamente después de afirmar que los oficios manuales son dañinos para el cuerpo y para el alma del ciudadano. Con base en eso, Critobullo le pregunta si hay que imitar al soberano persa, quien considera que la agricultura y el arte de la guerra son dos actividades de las más nobles y necesarias, razón por la cual él mismo las practicaba con gran entusiasmo. El filósofo aclara que el rey persa está muy atento al cultivo de la tierra, ya sea en persona o mediante gente de su confianza, supervisa todo esto. A quienes se esfuerzan por tener campos bien cultivados, les otorga más tierras, los llena de regalos y los premia con cargos honoríficos. Pero a quienes descuidan los campos, ya sea por soberbia o por flojera, los castiga, los destituye y nombra a otros gobernantes. Critobullo admite que el rey presta la misma atención a las labores agrícolas y a las bélicas. Sócrates sostiene que Ciro el Viejo, el rey más famoso que ha existido, afirmaba que era el mejor en cultivar la tierra y en defender los plantíos. Por su parte, Ciro el Joven también se enorgullecía de trabajar la tierra y de mejorarla, así como de ser un guerrero. 3. Elogio de la agricultura. En el económico se halla lo que denomino elogio de la agricultura. Entre los principales argumentos que Sócrates utiliza a favor del cultivo de la tierra están los siguientes. Esta ocupación es al mismo tiempo motivo de placer, un medio para acrecentar el patrimonio y una manera de entrenar el cuerpo para poder realizar cuanto corresponde a un hombre libre. En primer lugar, la tierra produce lo que permite subsistir al ser humano, y a quien la trabaja le otorga lo necesario para vivir sin preocupaciones. En segundo lugar, proporciona todo para adornar los altares, las estatuas y a los propios hombres. De igual forma, ofrece gratísimas fragancias y muy bellos paisajes. Tercero, produce numerosos manjares y víctimas para ganarse el favor de las deidades. Sin embargo, aunque la tierra es muy noble, no deja que recojan sus frutos quienes son flojos. Las labores agrícolas hacen que los hombres aprendan a esforzarse y les inculcan virtudes muy valiosas tanto para época de paz como de guerra. Los acostumbran a tolerar las inclemencias del tiempo, a despertarse temprano, a caminar, a permanecer en vigilia. Les aportan vigor físico, les enseñan a correr, a disparar y a saltar. Al estar muy unidos a la tierra, los labradores están más dispuestos a defenderla con las armas. En consecuencia, la agricultura es lo más placentero y lo más provechoso para la vida. Según Jenofonte, la tierra, por ser una diosa, enseña la justicia. Subraya que quienes se dedican a dicha labor tienen una educación enérgicamente viril y están bien entrenados de cuerpo y alma. Si bien el historiador no lo dice expresamente, aquí se puede percibir una alusión a la calocagadía, entendida como belleza física e integridad moral. Por si fuera poco, la agricultura enseña a mandar a los hombres. 4. Esilunte, el paraíso de Jenofonte. En opinión de Marein, cito, cuando este mercenario regresó de su expedición por Asia Menor y se instaló en Esilunte, redescubrió toda la belleza de la tierra griega, a la que le canta con alma de poeta como un viajero. Fin de cita. En la Anábasis, Jenofonte describe cómo fue su estancia entre los lacedemonios. Señala que tras ser desterrado, los lacedemonios le concedieron una propiedad en una población cercana a Olimpia. En esa finca había fieras para la caza. Cuando el sacerdote del templo de Artemisa en Éfeso asistió a los Juegos Olímpicos, aprovechó para devolverle a Jenofonte el depósito que le había dado antes de salir de Asia Menor. Con ese dinero, el historiador compró un campo para la diosa, le erigió un altar y un templo, réplica pequeña del de Éfeso. También hizo una copia, más chica, de la estatua de Artemisa, que en lugar de ser de oro, era de ciprés. A través del terreno corría el río Selinunte. Alrededor del santuario plantó un bosque sagrado de árboles que producían cuantos frutos de temporada existen.
Cada año el exmercenario ofrecía un sacrificio y un banquete a la diosa, y todos los ciudadanos y los vecinos participaban en la fiesta. Durante la celebración, los hijos de Jenofonte y los demás ciudadanos realizaban una cacería. Al analizar con cuidado la anábasis, considero que el historiador no solo procuró reproducir en su finca el famoso templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas de la antigüedad, sino que también se inspiró en una propiedad de Ciro el Joven, en Cefalenas, donde el príncipe tenía un gran paraíso lleno de fieras que acostumbraba a cazar a caballo para ejercitarse. Allí también fluía un río. Conclusiones. Desde mi punto de vista, en el económico, Jenofonte introduce primero el tema del paraíso persa y lo relaciona con la agricultura para finalmente llegar a lo que en verdad le importa, hacer el elogio de la agricultura al destacar su función ético-pedagógica, ya que lejos de menospreciar el trabajo del campo, Jenofonte lo ve como un aliado en la formación del ser humano. Para lograr su cometido, este autor utiliza como modelos a Ciro el Viejo y Ciro el Joven, y a través de ellos demuestra que el cultivo y cuidado de la tierra no está reñido con el cultivo y cuidado del alma, pues esta noble actividad permite aprender y practicar cotidianamente la virtud. Sócrates cierra su elogio al afirmar que la agricultura es la madre y la nodriza de las demás artes, pues si la agricultura florece, también prosperan las otras tecnai, pero cuando la tierra se vuelve estéril, se marchita casi todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por... Bueno, van a preparar eso. Gracias por también esta interesante exposición. Y bueno, ahora, sin más transición, voy a dar paso a la ponencia del doctor Bernardo Berruecos. Va a presentar Heródoto y los inicios de la filología, el nombre del cocodrilo y el caso de los trogloditas quirópteros. Bueno, muchas gracias, Raquel. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Antes de comenzar a leer mi presentación, me gustaría decir que debido a la temática zoológica que nos sugirieron para estas jornadas filológicas, se me ocurrió preparar este trabajo que versa sobre algunas cuestiones que siempre me habían llamado mucho la atención de las historias de Heródoto. Sobre todo me refiero a los pasajes en que Heródoto hace referencia a los nombres de animales y de diversas realidades que se les daban en otras regiones que no eran Grecia, los nombres persas, los nombres egipcios, etcétera, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este interés y sobre todo de un trabajo de Hermann Diels titulado Die Anfänge der Philologie bei den Griechen, espero que la doctora Ute no me corrija mi pronunciación incorrecta, los inicios de la filología entre los griegos, es un trabajo de Hermann Diels en el que discute justamente el caso de Heródoto. Basado en él y en otros estudios, pues bueno, decidí preparar este trabajo que se titula Heródoto y los inicios de la filología, el nombre del cocodrilo y el caso de los trogloditas quirópteros. Bien, pues para edificar su historie, su historia, cuyo núcleo está formado por la contraposición entre el mundo griego y el bárbaro, Heródoto no solo investigó los hechos que propiciaron las guerras médicas, sino que procuró describir las causas que ocasionaron los enfrentamientos, de manera que se vio en la necesidad de comprender desde su interior mismo las diversas culturas bárbaras que sometió a examen. Este interés por lo bárbaro, esta condición filobárbara que le reprochó Plutarco le llama así a Heródoto justamente filobárbaros, esta condición filobárbara supuso evidentemente una observación correspondiente del lenguaje de los pueblos no griegos y una consecutiva, aunque aún incidental, comparación con la lengua griega misma. Así, con este poderoso interés por lo extranjero que recorre toda la obra de Heródoto, vemos nacer mucho antes de que se constituyera en Alejandría la primera filología propiamente científica, las primeras manifestaciones, desde luego que aún rudimentarias y primerizas, de lo que muchos años después, en el seno y en la cúspide de la Academia Alemana del siglo XIX, se constituirá como la filología comparada.
Heródoto se crió en Halicarnaso, en donde 3 idiomas distintos golpeaban su oído constantemente: el áspero dialecto dórico, que era usual en la Hexápolis; el dulce jónico, que en aquel entonces, por razones políticas y literarias, era ahí, como muestran las inscripciones, el lenguaje literario; y finalmente el cario de los autóctonos, que ahí, como muestran los nombres propios de las inscripciones, se había mantenido más vigorosamente que al norte de la costa. Esta continua convivencia con la pluralidad dialectal griega con toda seguridad movió a Heródoto a la reflexión lingüística. En el libro primero de sus historias, en plena recapitulación de los antecedentes del imperio persa de Ciro, Heródoto narra el origen de los jonios y nos dice lo siguiente. Dice Heródoto: ellos, los jonios, no utilizan la misma lengua, sino 4 tipos de variantes. Mileto, la ciudad principal de estas, está en el sur, más allá de Miunte y de Priene. Estas 2 ciudades están situadas en Caria y hablan una variante común a ellas. Las siguientes ciudades están situadas en Lidia: Éfeso, Colofón, Lébedos, Teos, Clasómenas y Focea. Al respecto de su lengua, estas ciudades no concuerdan en nada con las mencionadas anteriormente, pero entre ellas hablan lo mismo. Y aún hay 3 ciudades jónicas restantes, de las cuales 2 se hallan en las islas, Samos y Quíos, y una se asienta en el continente, Eritras. Así pues, los quiotas y los eritreos hablan lo mismo, pero los samios únicamente hablan su variante particular. Estos son los 4 caracteres de la lengua jonia. Hasta ahí la cita de Heródoto. Entonces, como se puede observar, tenemos aquí una descripción de las principales variantes de la lengua jonia divididas en 4 grupos lingüísticos: el grupo cario, el grupo lidio, el grupo quiota eritreo y el grupo samio. Dada la situación teórica aún muy poco desarrollada de la ciencia lingüística de aquel tiempo, resulta impresionante que Heródoto distinga variantes dentro de una misma lengua, aunque probablemente se trate de diferencias minimalistas referentes al acento y a la pronunciación, y no tanto a aspectos lingüísticos más profundos. Los comentaristas contemporáneos han tratado de corroborar la exactitud de la declaración herodotea y así ratifican por una parte las posibles variantes efesias del jónico a través de los fragmentos del poeta yámbico Hiponacte, y por la otra las variantes quiotas del jónico mediante las evidencias epigráficas, además de que es posible que lenguas autóctonas como el cario y el lidio hayan tenido cierta influencia en los dialectos jónicos. En definitiva, este pasaje destaca la capacidad herodotea para discernir la diversidad o diferencia lingüística, en este caso al interior del griego mismo, lo cual le resulta idóneo al historiador para realzar las correspondientes diferencias o semejanzas étnicas entre los distintos pueblos. Pero, como hemos dicho al inicio, las reflexiones lingüísticas de Heródoto no se quedaron únicamente en el horizonte del mundo griego. A lo largo de su obra, el Halicarnaseo hace declaraciones sobre las lenguas extranjeras que revelan, si no un conocimiento directo, sí al menos un interés que por lo demás aún no había entrado como tal en la escena cultural griega y que, con excepción de algunos casos, permaneció así casi hasta el final de la antigüedad. Es muy curioso porque ha habido una discusión un poco estéril de si Heródoto sabía persa o si sabía egipcio, si sabía estas cosas, y en realidad con toda seguridad se puede decir que no lo sabía, que todo su conocimiento de las lenguas extranjeras le venía a partir de los germeneis, ¿no?, los traductores que le hacían a él las explicaciones, ¿no? La única excepción, al parecer, en el arcaísmo griego que dominaba el persa fue justamente Temístocles, de quien sabemos gracias a las fuentes que hablaba perfectamente el persa. Los griegos eran un poco como los gringos hoy en día, ¿no?, que solo se interesaban por su propia lengua y no por la de los demás. Heródoto comprendió que para entender cabalmente no solo las culturas ajenas, sino también en ciertos casos la propia cultura, había que atender al fenómeno de la pluralidad lingüística. Claro está que la atención puesta a este fenómeno se hizo tomando como punto de partida la antítesis insoslayable entre la lengua, es decir, el griego, y las lenguas, a saber, todas las restantes, o dicho de otro modo, entre lo griego y lo bárbaro. Los griegos y su lengua, a pesar de no admitir en el seno de sus propias ciudades, como los persas, la diversidad lingüística, son capaces, y Heródoto es un ejemplo de ello, de dar razón de esta pluralidad. Veamos algunos de los pasajes que a este respecto tienen relevancia. Respecto a la lengua egipcia, Heródoto hace algunas traducciones al griego que, de nuevo, aunque podrían ser en algunos casos meras etimologías populares y en otros simples aciertos fortuitos, delatan un interés por considerar la pluralidad lingüística focalizándola hacia el núcleo semántico de la lengua griega.
de manera que se abre camino para la reflexión no solo sobre las relaciones de unas lenguas con otras, sino más aún sobre el hecho fundamental de que los significados de los nombres extranjeros tienen un correlato en la lengua griega, lo cual permite dotar de una racionalización helénica todos aquellos elementos que van entrando en la narración. Por ejemplo, en el libro segundo, en plena exposición sobre las fuentes y el curso del río Nilo, Heródoto habla de la ciudad de Méroe, que era la capital de los etíopes, y nos dice lo siguiente: desde esta ciudad llegarás navegando en el mismo tiempo que tardaste desde Elefantina a la metrópoli de los etíopes a la región de los desertores, autómoloi. Estos desertores reciben el nombre de asmaj, y esta palabra significa en la lengua griega los que se paran a mano izquierda del rey, joyexaristeres heiros paristámeno y basilei. Como vemos, Heródoto explica el término egipcio dando una traducción al griego que por lo demás, por más impresionante que parezca, parece tener visos de verdad lingüística. Es posible que el asmaj de Heródoto haga referencia a un vocablo egipcio que significa justamente izquierda, ¿no? Llama la atención cómo la relación semántica entre los términos implicados no es lineal ni unívoca. Heródoto designa autómoloi, es decir, desertores, a aquello que los egipcios llaman asmaj, lo cual a su vez tiene una traducción literal al griego, los que se paran a mano izquierda del rey. Tenemos pues por un lado la denominación narrativa de Heródoto, por el otro la denominación extranjera y en último término la equivalencia o traducción del vocablo extranjero al significado griego. Estos tres niveles de significación forman una unidad. Heródoto explica el término narrativo que decidió emplear, los desertores, mediante un recorrido que va al vocablo originario y lo vuelve a retrotraer a la lengua griega. Entonces, como se puede ver, el recurso herodoteo consistente en reportar la palabra extranjera no solo sirve como herramienta proveedora de verosimilitud para su relato, sino que en definitiva sirve para enriquecer la comprensión misma de su narración. Un poco más adelante en el mismo libro, dentro de la descripción de las costumbres egipcias, Heródoto comienza a hablar sobre los animales de la región, todos ellos considerados sagrados, y en este contexto explica la naturaleza de los cocodrilos, la Crocodilon physis, y nos dice lo siguiente: pero los egipcios no los denominan crocodiloi, sino hamsai. Los jonios los llamaron crocodilus porque los compararon en cuanto a su aspecto al de las lagartijas, a la de las crocodiloisi, que hay en los muros de sus casas. Crocodilos en griego quiere decir lagartija. Heródoto descubrió en Egipto el nombre nativo de aquellos enormes reptiles a los que los jonios llaman de la misma manera en que llaman a las pequeñas lagartijas que se esconden en sus muros. El hamsai de Heródoto recoge un vocablo egipcio que significa, según un diccionario que consulté, aquello que ha nacido de un huevo. Para incorporar dentro de su propio léxico los nombres de cosas o criaturas no endémicas de Grecia y no poseedoras de un nombre propio, los griegos las compararon con aquello que sí conocían y los denominaron en función de ello. Ejemplos de esto hay muchos en la lengua griega, baste con mencionar aquí a los famosos hipoihoipotamioi, ¿no?, los caballos de los ríos, es decir, los hipopótamos, los megaloyestruzoi, que literalmente son los grandes gorriones, a los cuales se refería Heródoto para denominar a las avestruces, los obeliscoi, que literalmente significan pequeños asadores, es decir, los obeliscoi, las siringes, flautas, es decir, criptas o bóvedas subterráneas, y las celebérrimas piramides, que en griego quieren decir pasteles de trigo. Esta tendencia de explicar lo desconocido por analogía a algo conocido también jugó, como se sabe, un papel importante en la construcción de los conceptos filosóficos, pero en eso no voy a entrar ahora, ¿no? En todo caso, Heródoto deja constancia de esta tendencia y lo hace aquí de manera incidental al reportar el nombre extranjero de aquello para lo cual los jonios usan un nombre que, como vemos, puede referirse tanto a las lagartijas como a los cocodrilos. Permítanme a continuación, con motivo de estas anotaciones, o si prefieren ustedes curiosidades lingüísticas herodoteas, hacer un breve excursus sobre la etimología del sustantivo crocódilos, respecto a la cual no hay consenso entre los especialistas. Según algunos, crocódilos se derivaría de croque, guijarro, y drilos, que tiene un significado oscuro en griego,
pero podría significar quizá gusano, y que fue traducido al latín por verpus, que es un vocablo referido en sentido obsceno a un pene erecto y por extensión circuncidado. De esta manera, el sustantivo crocodeilos significaría algo así como el gusano de los guijarros. Hermann Diels sostiene en su artículo dedicado a estas cuestiones que originariamente el sustantivo se refería a las lagartijas que paseaban por los muros, a menudo construidos por los griegos por guijarros. El Etymologicum Magnum, un léxico bizantino del siglo XII, recoge otra interpretación etimológica que hace provenir el término crocodeilos de crocos, azafrán, y deilos, temeroso de manera que el cocodrilo es algo así como el que teme el azafrán. Y esto es muy extraño porque el Etymologicum Magnum dice, el cocodrilo terrestre teme el azafrán, de ahí que los apicultores cuando pasa y se come la miel le ponen encima y por afuera azafrán, por lo cual cuando ve el azafrán huye, ¿no? La otra explicación que da el Etymologicum Magnum es parecida a la anterior y lo hace derivar de deilos, temeroso de las crocai, los guijarros. Entonces el cocodrilo es algo así como el temeroso de los guijarros. Y finalmente una tercera interpretación hace provenir el sustantivo de quercos, cola, y drilos, gusano, de manera que el cocodrilo sería el gusano con cola. Bueno, al margen de todas estas cuestiones, digamos que el cocodrilo podría ser el gusano de los guijarros, el temeroso del azafrán, el temeroso de los guijarros o el gusano con cola. Algo semejante ocurre con otro sustantivo que, al igual que sucede en el caso de los cocodrilos, aún conservamos en nuestra lengua, y me refiero a los trogloditas. En el libro cuarto de las historias, en la sección dedicada a la descripción de la expedición militar persa contra los libios, Heródoto transmite una imagen inhóspita de Libia, que es un país habitado por una multiplicidad de tribus, y hay muchos ejemplos del exotismo y la extravagancia libia, entre ellas las mujeres que muerden y escupen los piojos que llevan, los nazamones que cuando se casan sus mujeres deben pasar por las manos de todos los invitados y entregarse a ellos, los atlantes que no sueñan, las casas construidas de bloques de sal, los animales extraños que habitan Libia, serpientes gigantes, leones, elefantes, osos, seres con cabeza de perro y seres sin cabeza que tienen los ojos en el pecho, las doncellas de las tribus de los auseos que luchan entre sí con piedras y garrotes, los hombres de la tribu garamante que no se casan con las mujeres y se aparean como bestias, los bueyes que pasan marchando hacia atrás en reversa, y finalmente los etíopes trogloditas, quienes, dice Heródoto, comen serpientes, lagartos y tales tipos de reptiles y hacen uso de una lengua que no se parece a ninguna otra, pues chillan como los murciélagos. Estos trogloditas quirópteros, por eso el título de la ponencia, y en general los pueblos libios tienen en común con otros pueblos como por ejemplo los escitas el hecho de representar el máximo grado de alteridad frente a los griegos y además el hecho de habitar los márgenes del mundo conocido, de ser ejemplos del mundo al revés. Ambos representan para un griego lo paradoxon. El sustantivo trogloditai constituye un clarísimo nombre parlante cuyo significado sería literalmente los que se hunden en un hoyo, los diontai e stroglen, es decir, los que habitan en cavernas. Es difícil saber si el nombre troglodita proviene de una etimología popular griega, en cuyo caso los griegos, tras ver las viviendas cavernarias de los trogloditas, les habrían puesto ese nombre, o si se trata de un nombre indígena transcrito a la lengua griega. Inclusive un explorador alemán en el siglo XIX encontró una tribu semítica sahariana que habitaba en cavernas y entonces se identificó con los trogloditas de Heródoto. En todo caso, lo que nos interesa aquí es aquel mecanismo de asimilación de palabras posiblemente extranjeras focalizadas a partir de la semántica de la lengua griega. Esta actitud, en principio jocosa y poco científica, resulta, sin embargo, uno de los primeros métodos de análisis lingüístico que, con el paso de los años, de la fijación por escrito de los textos y del establecimiento de las instituciones de conservación y transmisión del saber, acabará por contribuir a la formación de la ciencia filológica. De hecho, las historias de Heródoto son, para el lingüista comparativo, un tesoro de datos importantes y útiles. Un ejemplo de suma relevancia, al que no podré entrar aquí con detalle, es el famosísimo pasaje del libro segundo, en el que Heródoto afirma que los nombres de los dioses griegos provienen de Egipto. Pasaje que ha dado lugar a muchísimas interpretaciones, entre ellas la de ver ahí una prefiguración y un antecedente de las teorías evolucionistas del lenguaje y de las interrelaciones entre las diversas lenguas. De hecho, hay un libro famosísimo de Martin Bernal que se llama Black Athena, la Atenea Negra, en el que propone todo un modelo de interpretación lingüística de las lenguas clásicas a partir de este pasaje de Heródoto. Entonces, bueno, como conclusión se puede decir
que, aunque naturalmente esta concepción fundamental que Heródoto expresa en diversos pasajes sobre el parentesco de las lenguas no se basa en investigaciones científicas, sino más bien en una ingenua sensación lingüística, de la cual también surgió la concepción sostenida por otros autores del arcaísmo griego, como Hecateo y Heráclito, sobre el origen natural del lenguaje, y por ello sobre las raíces comunes de toda expresión humana. Sin embargo, podemos decir que, a pesar de esto, quien pretende construir su conocimiento de los griegos a partir de las lenguas bárbaras debe ser juzgado por nosotros, filólogos, como el padre o al menos uno de los padres de nuestra propia disciplina. Las exploraciones, indagaciones, averiguaciones, pesquisas e investigaciones de Heródoto, todo ello quiere decir el término historia, son un ejemplo y un testimonio muy raro en la antigüedad de intereses lingüísticos. Por esto, creo que hemos de saber agradecerle a Heródoto que en aquel entonces, cuando la conciencia lingüística aún no se había agudizado, cuando el método filológico no se había formado aún, debemos saber agradecerle que él constantemente se preguntara por todo ello y lo investigara con las herramientas que tenía a su disposición. Por todo esto se podrá decir, no sin razón, que Heródoto no solo es, como decía Cicerón, el pater historiae, sino también, y de manera quizá aún más clara, el pater, o al menos uno de los patres filologiae. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, por esta también enriquecedora perspectiva o curiosidad lingüística, como le llamaste tú. Y pues sí nos quedan, gracias a los ponentes por adaptarse al tiempo, y nos quedan unos 2 minutos o 3 para preguntas. Si hay algo o alguien que quiera agregar sobre lo que nos expusieron. Yo nada más quería señalar, porque como no terminé de leer, nada más decirles algo. El nombre para Teofrasto, a partir de Linneo, es el padre de la botánica. Creo que no lo señalé o no lo dejé claro en ningún momento, ¿no? Gracias, Silvia. Sí, y en relación al nombre de la deidad de Artemisa que puso Carolina en un momento dado, a veces puso Artemisa y a veces Artemis, pero yo creo que lo correcto es Artemis, porque Ruy Pérez había en un artículo muy importante, lo corrobora, ¿no? Que puede ser, más bien que es Artemis el nombre, ¿no? Muy bien, sí. Gracias, Silvia. Bueno, ¿alguien más? Es que en griego hay muchas maneras de escribirlo, crocódilos, crocodrilos, crocodilion, o sea, hay como 20 ortografías. Claro, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A la una. Sí. Bueno, pues entonces agradecemos que estuvieron aquí, fue muy interesante, felicito a los 3 ponentes y pues damos paso a la siguiente mesa, que es ya inmediatamente. Gracias.